Bienvenidos. Siguiendo con nuestros matinales, el título que propone el autor el día de hoy es "Y todo Israel con él". Cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Toma esto el autor del segundo libro de las Crónicas y cita: terco e insolente, así describe el autor Heber Lucklir al rey Roboam. Y parece muy acertada su descripción del hijo de Salomón y Nama la Monita. Esos indeseables rasgos de carácter los puso de manifiesto Roboam al inicio de su reinado, cuando tuvo la preciosa oportunidad de aliviar las cargas que Salomón su padre había impuesto sobre el pueblo. En esa ocasión, movido por el orgullo y encandilado por el deseo de ejercer su autoridad, prefirió ignorar el consejo de los ancianos para seguir el de los jóvenes príncipes que se habían creado con él. Y fue así que, en lugar de disminuir el yugo que su padre había impuesto sobre el pueblo, Roboam lo aumentó. El resultado fue la división del reino. 2 tribus, las de Judá y Benjamín, quedaron bajo su mando, mientras que las otras 10 formaron un gobierno separado bajo el mando de Jeroboam. Sin embargo, el asunto no terminó ahí, porque Roboam, siguiendo el mal ejemplo de su padre, cometió el grave error de unirse a múltiples esposas. Además, se aseguró de que sus hijos, esparcidos por todo el territorio de Judá y Benjamín, hicieran lo mismo. Esa fue una violación directa de la orden del Señor, en el sentido de que un rey no debía tener muchas mujeres para que su corazón no se desviara. ¿Cuál fue el resultado de su extravío? Nuestro versículo para el día de hoy señala claramente: Roboam dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Los efectos de su mal ejemplo no solo se sintieron dentro de su esfera familiar, sino que se extendieron por todo el reino. Idolatría, sodomía, abominaciones similares a las que se practicaban en las naciones paganas que Dios había desechado. Cuán apropiadas, por lo tanto, resultan las palabras que leemos en el libro de Profetas y Reyes. Nadie perece solo en su iniquidad. Conducimos a otros hacia arriba, a la felicidad, a la vida inmortal, o hacia abajo, a la tristeza y a la muerte eterna. Por medio de tu influencia, ¿hacia dónde conduces a otros? ¿Hacia arriba, a la vida inmortal, o hacia abajo, a la muerte eterna? Sí, efectivamente, este pasaje, uno de los más controversiales de la escritura, en particular es de sonar en segundo libro de las Crónicas, el sonar de esa división que se formó del reino de Judá: 2 tribus para un lado y las otras 10 para el otro. Y todo lo que Dios le había dado al rey David se fue por la borda. David lo había consolidado y se lo había heredado directamente, por no decir regalado, a su hijo Salomón. Y Salomón al principio pidió sabiduría y parecía que todo iba muy bien, y de repente se fue para abajo, para abajo, para abajo. Y por querer ser diplomático, como todo rey de su época, o como todo gobernante del actual, pues para no quedar mal con un lado o con el otro, impuso impuestos, y lo único que fue agravar más la situación económica de su pueblo. Se muere y deja todo esto en manos de su hijo, el famoso Roboam. Y Roboam claramente, inmediatamente, ni la pensó 2 veces y dijo: pues con si mi padre pagaban impuestos, pues ahora les voy a poner hasta escorpiones. Palabras más, palabras menos. Siguió el ejemplo de su padre, no, lo superó, lo peor del caso. Y aún así siguió, y mucha de la debacle, entre otras tantas que tuvo el pueblo de Judá, fue ese, el que tuvo reyes que no supieron conducir a su pueblo ni para arriba ni para un lado, sino fueron para abajo. Las adulterios espirituales que tuvo Israel fueron una de las graves consecuencias: alejar al pueblo de su esencia, alejar al pueblo de la ley que tenía directamente de Dios, que los había puesto en sus manos. Tenía todo ahí y los empezaban a desviar. Era común en esa época que los reyes tuvieran harenes, que tuvieran varias esposas, pero eran las costumbres comunes en esas naciones. Cuando el pueblo de Dios fue elegido precisamente para eso, un pueblo diferente, un pueblo que se guiara por su ley, que se distinguiera de los demás y que no se asimilara a los otros, y fue exactamente lo contrario. Y es donde
cometió Robán el grave error. Y no grave error para él porque no fue individual, sino fue un error colectivo, un mal ejemplo como gobernante donde guió a su pueblo a hacer lo mismo. Y como la pregunta que hace el autor, ¿guiamos a la gente para arriba o guiamos a la gente para abajo? ¿Cómo lo guiamos para arriba o para abajo? Simplemente con el ejemplo. Soy un buen ejemplo para mi comunidad, soy un ejemplo para mi iglesia, soy un ejemplo para mi familia, soy un buen ejemplo para mí mismo. ¿Qué testimonio estoy dando? Simplemente. No porque me dé una vida disoluta, sino simplemente por mi carácter, el despreciar a otro, el juzgar a otro, el discriminar a otro. Ya empiezo yo a dar un mal ejemplo, un mal testimonio. Quienes me sigan irán a hacer lo mismo. Entonces, tener mucho cuidado con lo que hacemos, ser congruentes con lo que pensamos, lo creemos y lo que hacemos. Todo para arriba, todo para lo más alto, es lo que tenemos que apuntar el día de hoy. Déjenme concluir con la oración que nos propone el autor en su texto. Amado Padre Celestial, capacítame para ser hoy una influencia positiva para las personas con las que me relaciono, comenzando por mi propia familia. Sobre todo, ayúdame a vivir de tal manera que mi testimonio sea motivo de gloria y honra para tu nombre. Muchas gracias.